Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Transportes, perdón, le dan la bienvenida a la charla del día de hoy. La charla tiene por nombre Modernización del transporte público, diagnóstico, desafíos estructurales y hoja de ruta, a cargo del ingeniero Jaime Allen Monge. Antes de darle la palabra a don Daniel, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Daniel Chacón, quien en representación de ACITRA nos va a presentar al panelista del día de hoy. Adelante, don Daniel. Gracias, Carol. Primero que todo, buenas tardes a todos. Es un gusto contar con la participación de ustedes en este webinar organizado por nosotros, la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transportes, ACITRA. Hoy vamos a conversar un poco sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país en este tema tan importante como es el transporte público y la modernización tan necesaria de este método de transporte que es utilizado por una gran mayoría de nuestra población. Nuestro objetivo como asociación es ofrecer una mirada objetiva, práctica y actualizada que esté basada en lo que es la evidencia y los destacados trabajos de nuestros asociados, ingenieros especializados, para apoyar la toma de decisiones y promover sistemas de transporte que realmente respondan a las necesidades de las personas usuarias. A lo largo de este próximo webinar compartiremos una visión crítica y los desafíos que enfrenta el transporte público costarricense. Sin más, los dejo con don Jaime Allen, ingeniero civil, especialista en transporte, asociado a Citra y que trabaja en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la nave. Adelante, Jaime. Muchas gracias a Daniel y a Carol. Muchas gracias a Citra y al Colegio de Ingenieros Civiles y al Colegio Federado por la oportunidad. Tal vez solo si me corroboran que se está viendo bien la pantalla, ahí, no sé, Es Daniel. correcto. Sí, Perfecto, Ok, la ven. perfecto. gracias. Perfecto. Entonces, nuevamente les agradezco la oportunidad y más bien también me quería disculpar un poco porque se había trazado la presentación que era para el mes anterior, pero por un tema personal hasta ahora ya la pude hacer. Sin embargo, yo creo que igual calza muy bien aquí con el tiempo, ¿verdad? En este tema un poco político, ¿verdad? Que se acercan las elecciones y este tema del transporte público y la movilidad en general en Costa Rica es un tema trascendental, ¿verdad? Como lo vivimos todos los días. Nada más quiero hacer un antecedente. El trabajo que yo voy a presentar, todo este trabajo yo lo realicé en mis labores en el ANAME, ¿verdad? Laboratorio Nacional de Materiales, en la Unidad de Seguridad Vial y Transportes. Y ahorita en las siguientes slides les voy a dar más detalle de la génesis de este trabajo. Pienso que es importante también aclarar que en realidad el trabajo que se va a presentar no es en sí como un trabajo técnico de ingeniería civil, ¿verdad? Sino que es un diagnóstico que pasa más por el tema de gobernanza, como lo vamos a ir viendo. Entonces es importante aclarar eso. Es un tema de política pública. Y nuevamente, los que ejercemos la profesión de ingeniería civil, sabemos que a veces muchas de las soluciones pasan justamente por tener el engranaje político, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos las soluciones técnicas a los problemas, pero a veces ocupamos ese engranaje político. Entonces, yo quiero nada más aclarar eso por aquellos que nos estén visitando de otros países también como que digamos, entendamos muy bien ese antecedente. Ok, nada más, ya, ahora sí. Entonces, cuál es el contexto de este trabajo? Básicamente, en el ENALAME tenemos un mandato de ley, de la ley 8114 y su reglamento, que lo que dice es que el ANAME puede fiscalizar y hacer asesorías técnicas también, evaluaciones de las redes viales para el tema de eficiencia, sostenibilidad y calidad de vida. En el año 2024, ¿verdad? Al inicio, tal vez al finales del año 2023, nosotros internamente en el ANAME
estábamos envisionando que este tema de transporte público ya estaba en un tema álgido, ¿verdad? Y aunque no es competencia directa de la NAMI, estábamos viendo que era uno de los temas medulares, ¿verdad? Justamente para tener calidad de vida, ¿verdad? Y para poder ofrecer eh, en la movilidad en sí, una eficiencia y una sostenibilidad. Además, en el ANAMI, desde el año 2024, se empezó a hacer una serie de, lo llamamos mesas de trabajo por Costa Rica, ¿verdad? Entonces, justamente ahí fue donde decidimos que uno de los trabajos fuera este sobre la modernización del transporte público, porque nos estamos dando cuenta que a pesar de haber decretos y mandatos que ya datan de hace más de 25 años, la modernización en sí del transporte público, ¿verdad? La parte operativa, técnica, no se está dando, ¿verdad? Entonces, decidimos hacer como internamente este trabajo que son las mesas de trabajo. Entonces, las mesas de trabajo por Costa Rica, básicamente lo que nosotros queremos hacer es invitar a los actores, ¿verdad? En el tema específico, por ejemplo, la primera que se hizo fue de alianzas público-privadas para la infraestructura vial. Y la segunda, que es esta, ¿verdad? Por eso es que a veces en algunos de los informes le llamamos número 2, porque fue la segunda. La segunda es sobre la modernización del transporte público en Costa Rica. Ok, entonces dicho eso, las mesas de trabajo empezaron en marzo del año 2024 y ahorita voy a especificar todos los detalles de todos los trabajos que hemos realizado. Han participado diferentes instituciones, entonces es básicamente lo que queremos hacer es un diagnóstico, ¿verdad? De por qué es que no está avanzando la modernización del transporte público. Entonces, en esto han participado el MOM, el CTP, ARECEP, Incofer, Defensoría de los Habitantes, por ahí participó la Contraloría General de la República en algún momento, la sociedad civil, grupos, digamos, que tienen interés en esto de la movilidad, la academia, la UCR, la Escuela de Ingeniería Civil y otras escuelas de la UCR, también el TEC y la UNA. También operadores participaron y también hicimos grupos focales de usuarios. Ok, entonces hay como dos secciones en esto, los objetivos. El objetivo macro, ¿verdad? Que tal vez ya di como un antecedente, es crear un modelo de transporte público centrado en el usuario, que sea técnicamente viable y socialmente consensuado. Ese sería como el objetivo macro, ¿verdad? De lo que nosotros queremos en Costa Rica. ¿Qué es lo que nosotros hicimos aquí en este trabajo de las mesas de trabajo? Hacer un diagnóstico estructural interno, que quiere decir los actores son los que nos dicen estos son los problemas que tenemos, esto es lo que hay. Entonces, la NAME, digamos, que fue como el actor que hizo mediador, ¿verdad? Digámoslo de esa manera, es el actor mediador. Lo que nosotros hicimos fue recopilar ese diagnóstico de las vivencias de los actores, ¿verdad? También se hacen propuestas basadas en evidencia regional. Cuando digo evidencia regional me refiero a Latinoamérica, ¿verdad? Otras ciudades y países que ya han hecho algún tipo de reforma del transporte público y lo que se presenta al final es una hoja de ruta tentativa 2026-2040. Y ojo que esto calza con el tema de cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces, digamos que ahorita estamos en un momento que es justo antes de que haya un cambio de gobierno. Después voy a ampliar sobre eso. Importante, esta hoja de ruta es una hoja de ruta tentativa, no es exacta, ¿verdad? No es que tiene que ser así exactamente. Entonces, cuando yo la presente, igual voy a recalcar eso, pero para que lo tengan ahí presente. ¿Cuáles son ya en sí el trabajo que se hizo? ¿Cuáles son los objetivos generales y específicos? El objetivo general es generar recomendaciones técnicas para modernizar la gestión y la gobernanza de transporte público costarricense a partir del diagnóstico realizado en las mesas de trabajo por Costa Rica, que es estas actividades que les mencioné. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Evaluar la estructura de gobernanza y el marco regulatorio, identificando vacíos legales y mejoras que se pueden hacer en la coordinación interinstitucional, diagnosticar deficiencias críticas en la infraestructura vial,
analizar a grandes rasgos el modelo financiero, condiciones laborales, mecanismos tarifarios y programas de formación en el sector de transporte público y al final proponer una hoja de ruta para la modernización del sistema de transporte público basada en la evidencia que recopilamos. ¿Cuál fue la metodología? Entonces, aquí quiero detallar bastante para los que no han participado en esto, cómo fue que se hizo esto. Entonces, esto tuvo lo principal fueron 3 sesiones de mesas de trabajo, donde se invitaban a los actores del sector transporte público. En algún caso, como fueron 3, la primera fue como una fotografía de lo que había. Se hicieron algunas presentaciones a cargo del CTP, de ARECEP, también el del Banco Central con el tema de pago electrónico. Y luego de eso se hacían las mesas de trabajo, que básicamente lo que se hacía era que personal de la NAME fungían como moderadores y se repartían a las personas para que no estuvieran todos los de una institución, sí, en un solo lugar. Entonces se repartían, entonces había una mesa de trabajo que eran unas 6 a 10 personas y se hacía como un diagnóstico guiado donde ellos, los moderadores, presentaban preguntas y las personas que estaban ahí iban contestando, ¿verdad? Entonces eso fue lo que generaba más rico porque como esto fue avanzando, conforme se hizo la primera mesa de trabajo y ya se hizo la segunda, ya se tenía más información. Entonces, de la primera a la segunda se hicieron unas entrevistas que ahorita las voy a detallar y esto permitió que en la segunda se hiciera una presentación de los resultados que se tenía y se discutiera más. Entonces, así lo hicimos con 3 mesas de trabajo, lo que permitió detallar bastante bien ese diagnóstico. Eh, También se hicieron entrevistas con los actores de gobernanza, ¿verdad? Estos que ya les había mencionado, el CTP, el ARECEP, el Viceministerio de Transporte, Incofer. Y también se hicieron otra sesión de entrevistas con los operadores. Se hicieron grupos focales con usuarios en situación de discapacidad. Esto lo hicimos en la Defensoría de los Habitantes y además hicieron otros grupos focales que se hicieron. Se hizo en el ANAME con la ayuda de Innovap, que es de la Escuela de Administración Pública. Hicimos un grupo focal de algunos usuarios de la GAM y también hicimos otro grupo focal eh, virtual, también con usuarios de la GAM. Bueno, no, en realidad eso también entraron algunos de Guanacaste y otras regiones. Y como les había mencionado, también se tomó como un insumo casos latinoamericanos, que esto viene de un seminario virtual que habíamos organizado en el ANAME en el 2021, donde vinieron unos expertos para explicarnos cómo se habían hecho las reformas de transporte público en Colombia, Chile y en México. Entonces eso también ayuda a nutrir este trabajo. Importante, y es importante recalcarlo, esto fue un diálogo multisectorial. No fue que nosotros en el ANAME dijimos vamos a analizar la literatura, la bibliografía, vamos a ver cómo es. Esto se hizo participando, haciendo que los sectores participaran con las entrevistas y ellos mismos nos expusieran su diagnóstico de la situación. Entonces, eso enriqueció mucho el trabajo. Este es el paso a paso. Entonces, nada más voy a explicar la primera mesa, que fue la como diagnóstico fotografía. Se hicieron estas presentaciones y ahí se hizo una discusión. Luego de esta tuvimos el grupo focal con las personas con discapacidad y posteriormente tuvimos entrevistas con actores de gobernanza. Hicimos primero las entrevistas, que básicamente éramos yo y algunos colegas de la NAME que hacíamos las entrevistas, 90 minutos, como personal a los grupos, y estos resultados los presentamos en la mesa de trabajo número 2. Y ahí igual, con todos los actores, digamos, más, por así decirlo, para que ellos discutieran, ¿verdad? Porque se hizo como la entrevista a cada grupo, pero después en esta sesión se hicieron como para ponernos de acuerdo, por así decirlo. Luego se hicieron grupos focales con la población usuaria y se hicieron entrevistas a los operadores. Valga nada más recalcar que en la mesa 2 se habían hecho una entrevista con el personal de Incofer
y en esta se hicieron entrevistas a los operadores de bus, que también nos dio la perspectiva de ellos, ¿verdad? Que eso fue muy interesante. Después se hizo ya la mesa de trabajo 3, que entonces esta fue en marzo, esta fue en julio del 2024, esta fue en noviembre, si no me equivoco, no, fue así, marzo, noviembre del 2024, y esta se hizo este año, en el año 2025, y finalmente se hizo ya una última que se presentó en septiembre, que básicamente es esta presentación que les estoy haciendo aquí. Esa se hizo allá en el ANAME y ya era como el final, ¿verdad? Entonces básicamente nada más se presentó el informe y hubo algunos comentarios al final. Ok, entonces, voy a repasar la metodología, pero ya la he ido diciendo. Entonces, análisis documental, análisis de información técnica, identificación de experiencias exitosas a nivel regional e internacional, que nos basamos mucho en este seminario virtual de reformas en Latinoamérica que habíamos hecho en el ANAME en el 2021. Las entrevistas, operadores y usuarios, estas se hicieron también con los grupos vulnerables, ¿verdad? Los usuarios sin discapacidad. Y después lo principal fueron las 3 mesas de trabajo que fueron lo que ya expliqué, que venían los grupos, los sectores del sector transporte público a discutir las diferentes situaciones y el diagnóstico, ¿verdad? Entonces fue muy rico porque nos permitió llegar a consensos. Ok, entonces ahora sí, ¿cuáles son los resultados principales? Y nuevamente, esto ya es digamos, una presentación que sintetiza todo, pero hay 7 informes, ¿verdad? De todos los trabajos que con gusto yo se los puedo hacer llegar después a todos los interesados. Entonces, ¿cuál es cuáles son los desafíos principales? Tenemos una fragmentación institucional. Básicamente, hay una superposición de roles entre el MOB, ARECEP, el INCOFER, entonces tampoco tenemos una autoridad unificada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que actualmente hay competencias dispersas, ¿verdad? Entonces no hay una centralización de la rectoría del tema de transporte público y eso es uno de los principales problemas, ¿verdad? Luego tenemos un marco regulatorio obsoleto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la última sesión que tuvimos, el viceministro Carlos Ávila ponía una analogía de, ok, hacer todo lo bonito que queramos con la movilidad, pero estamos manejando un carro de 1965, ¿verdad? Que es la legislación que tenemos. Entonces, definitivamente tenemos que llevar la legislación a 2025, ¿verdad? Entonces, eso es uno, digamos, de los principales hallazgos. ¿Cuáles otros desafíos hay? Tenemos una ineficiencia operativa, rutas redundantes en San José. Esta foto que ven aquí es de un estudio del Programa de Estado de la Nación, donde se ve todas las rutas redundantes que hay. Hay una flota envejecida. Este tema de las rutas redundantes, eso ha pasado en muchas ciudades. En Barcelona, yo me acuerdo que en algunos estudios que leí le llamaban las rutas espagueti, ¿verdad? Y ya Barcelona superó esa barrera, ya tiene corredores BRT, ¿verdad? En Santiago también tenían la competencia que era, le llamaban como la competencia del centavo, ¿verdad? Entonces, que era ver quiénes pillaban a los usuarios, ¿verdad? Entonces, había una carnicería, ¿verdad? Por agarrar a los pasajeros, ya eso también lo superaron, ¿verdad? Y en general en Latinoamérica esto es como, son las dinámicas similares. Lo que ha sucedido en muchas ciudades, pero no en Costa Rica, es que se han hecho reformas de transporte público para manejarlo ya desde alguna entidad centralizada con los contratos, ¿verdad? Algo estatal, pero los operadores siguen siendo privados, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos actualmente es bastante ineficiente. Eh, Hay un gran impacto ambiental. Otro tema importante es, hay brechas tecnológicas.
no tenemos un pago electrónico interoperable, ¿verdad? Lo que tenemos actualmente es el pago electrónico con tarjeta de tarjeta, ¿verdad? Datáfono, ¿verdad? Pero esto todavía no está integrado, ¿verdad? De alguna manera que, por ejemplo, si yo pago cuando me monto al bus con la tarjeta, pero después si me bajo y me monto en otro, tengo que volver a pagar, ¿verdad? No está unificado, no está integrado, no hay una integración tarifaria, no hay una integración operativa. Si yo me bajo y me monto en el tren, tengo que pagar otra tarifa. Entonces, no existe una integración, ¿verdad? Eso es muy problemático. No hay datos actualizados. Por ejemplo, no tenemos datos al día a día, ¿verdad? Que el usuario pueda saber si los buses van a pasar o no, a qué horas van a pasar, por dónde está el bus. Eso todavía no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, por lo mismo que estamos hablando de las leyes desactualizadas, ¿verdad? Y la falta de alguna autoridad centralizada, no se tiene eso, ¿verdad? Entonces, el sistema pierde calidad, ¿verdad? Porque los usuarios demandan eso ya con la tecnología existente, como hay en otras partes del mundo, que por ejemplo, usted aterriza en alguna ciudad en Europa y ya le indican, bueno, la aplicación es esta o este es el aplicativo o la tarjeta que hay que cargar o nada más pague por un tiquete que le dura un mes, etcétera, ¿verdad? En Costa Rica todavía no. Lo que podemos hacer ahora es pagar con la tarjeta electrónica, con la tarjeta de crédito, de débito, pero no sabemos a dónde está el bus, a qué horas va a pasar, por dónde va. Esa información todavía no la tenemos. Ok, luego de todos los grupos focales y además también salía en las mesas de trabajo, tenemos un gran déficit en infraestructura de aceras, de ciclovías para accesar los sistemas, ¿verdad? Las paradas, las estaciones. No hay estaciones intermodales. En términos generales, cuando uno va a San José, ve que los buses están parqueados en la calle, ¿verdad? Entonces, no hay un orden, ¿verdad? Que uno diga, ok, estamos utilizando el espacio vial de una manera óptima, ¿no? Eso no está pasando, ¿verdad? Em, no hay no hay infraestructura suficiente para garantizar la accesibilidad y sí les puedo decir que los grupos focales que hicimos con personas con discapacidad, que yo participé, yo lo lideré con mi compañero Henry, los usuarios con sillas de ruedas nos decían, es que tenemos muchos problemas porque, por ejemplo, si dos usuarios con sillas de ruedas quieren usar el mismo bus, solo hay espacio para uno, entonces tiene que esperarse, no hay información, no les, las rampas a veces están en mal estado, ¿verdad? Y las aceras es otro tema, las aceras en Costa Rica no están bien gestionadas al momento. Hay una legislación ahora, pero no hay, digamos, un impulso con recursos para hacer que esto, que en realidad tengamos aceras que brinden la accesibilidad necesaria, ¿verdad? Entonces, eso es un gran problema. Para que un sistema de transporte público sea eficiente, necesitamos que tenga accesibilidad, que los usuarios puedan llegar y montarse al transporte público, ¿verdad? Entonces, eso es un gran problema. Ok, ¿qué lecciones aprendimos de América Latina? Entonces, como les decía, tal vez como para hacer esta historia, tanto en Chile, bueno, en realidad el primero, el pionero en esto fue en Curitiba, ¿verdad? En Curitiba, en Brasil, fueron como los que revolucionaron e innovaron con el sistema BRT, que es Bus Rapid Transit. Los modelos como más recientes, ¿verdad? Y ya, bueno, ya llevan unas cuantas décadas, son el de Colombia, el Transmilenio, en Chile, la tarjeta VIP, que fue el Big Bang por ahí del año 2007, ¿verdad? Y en Ciudad de México también han hecho corredores BRT. Entonces, ¿qué tenemos en común en estas ciudades? Hay una gobernanza centralizada, ¿verdad? Y además hay un financiamiento híbrido. Entonces, por ejemplo, yo les puedo hablar con un poco más de detalle de Chile, porque yo viví por allá cuando estaba estudiando mi doctorado.
y ellos generaron una entidad que se llama DTPM, que es el Directorio de Transporte Público Metropolitano. Entonces, esta entidad se empezó a fortalecer técnicamente para que sea la encargada de gestionar todos los contratos de los buses. Después ellos evolucionaron y empezaron a meter los buses eléctricos. Entonces, ya tienen miles de buses eléctricos y las concesiones ya van por la segunda o tercer juego de pliegos contractuales y entonces ya tienen una experiencia adquirida, ¿verdad? El DTPM, les puedo decir que son como 300 personas por lo menos que trabajan ahí, el Directorio de Transporte Público Metropolitano. Ellos lo que tienen es que tienen otro similar que se llama el DTPR, que es el Directorio de Transporte Público de las regiones. Entonces, ese es el que ve las otras partes del país. Y si quieren saber o si tienen la duda, él funciona debajo del Ministerio de Transporte, por así decirlo. Entonces, así es como funciona. Pero toda la parte técnica y de financiamiento y de contratos y de los temas de los buses eléctricos está ahí en el DTPM. Similares en Colombia. Y en México también el otro día estaba viendo una presentación que de hecho había personas de ambos lugares, de Bogotá y de Ciudad de México, donde ahí exponían la parte técnica de cómo lo van haciendo con los corredores, ¿verdad? Entonces en Ciudad de México también ellos innovaron con un corredor de insurgentes, ¿verdad? Y que le llaman Metrobús, ¿verdad? Entonces funciona casi como un metro por las frecuencias y las velocidades de los buses y tiene un alto nivel de servicio en velocidad y frecuencia. Entonces, estos casos existen, está la literatura y justamente a lo que se invita es a que Costa Rica pueda emular, digamos, los casos, digamos, las lecciones aprendidas. Ok, entonces, nuevamente, ya para Costa Rica, de todos los resultados que obtuvimos, estos son los pilares estratégicos, o sea, ya las recomendaciones puntuales. Tener una autoridad única de transporte, tener un plan general de transporte público, plan general integrado de transporte público que sea por lo menos unos 10, 20, 25 años, ¿verdad? Obviamente que eso se puede ir actualizando cada 5 años, pero la idea es que sea algo establecido, entonces que no el ciclo político, digamos, no entre a cambiar lo que se va a hacer. Hacer una reactivación ferroviaria, ¿verdad? Y hacer una transición energética, ¿verdad? Entonces yo les mencioné que en Chile, justamente allá en Chile, ellos tienen un gran problema porque el smog cuesta mucho que salga, porque, bueno, Santiago, ¿verdad? Santiago, Chile, es como una olla y como que no sale. Entonces ellos tienen muchos problemas de contaminación y justamente por eso fue que aceleraron la electrificación de los buses, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer en Costa Rica. Entonces, ¿qué es una autoridad única de transporte? Le podemos llamar un CTP reforzado o le podemos llamar Autoridad Metropolitana de Transporte. Bueno, yo ya les expliqué eso, pero bueno, queremos una Autoridad Nacional de Transporte y ahí podemos tener una que maneje el tema metropolitano, ¿verdad? Y otras que manejen los temas regionales. Eso ya, digamos, es un detalle que no vale la pena discutir tanto, pero lo que sí se requiere son las competencias. Necesitamos un ente rector que tenga autonomía técnica y financiera, centralizar las competencias dispersas de las diferentes instituciones, ¿verdad? Entonces, en algunos casos sería llevar ciertas competencias ahí, ¿verdad? Eso yo sé que es un tema álgido, pero es parte de lo que hay que hacer. No hay que hacer, no es hacer nuevas instituciones porque sí, es centralizar. Entonces, tenemos que ver con lo que existe actualmente, cuál sería la mejor manera de hacerlo. Armonizar políticas y supervisar la ejecución de proyectos. Básicamente sería como un director de orquesta, esta autoridad, y que también pueda hacer la fiscalización. Se tiene que hacer una base legal, una ley específica, como lo mencioné al principio de la presentación. Bueno, uno de los puntos, ¿verdad? Uno de los desafíos es que tenemos una legislación de 1965 y si vemos la ley de la creación del CTP, en realidad eso estaba formulado para un tema de taxis, entonces no es una ley que se hizo como para hacer esa autoridad, ¿verdad? Entonces eso es lo que se tiene que revisar con una buena legislación, todas estas competencias. ¿Qué es un plan general de transporte público?
tener el tema de la infraestructura, la integración física y tarifaria, ¿verdad? De los autobuses y de los trenes. Y también de la accesibilidad con la movilidad activa, con las aceras y las ciclovías. La renovación tecnológica, adopción de flotas eléctricas o de bajas emisiones y un sistema de cobro electrónico, ¿verdad? Entonces, es importante este tema de la interoperabilidad que estaba explicando, que actualmente no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, eh, a veces oímos mucho la idea de esto, de los datáfonos y todo, pero entonces yo después oigo que se preocupan que ¿cómo es? La penetración del cobro electrónico, ¿verdad? Es como 30%, ¿verdad? Entonces todavía la gente paga con efectivo y es que básicamente no, hay usuarios que no ven una ventaja, ¿verdad? En pagar eso si no es un sistema integrado, ¿verdad? Entonces de ahí yo les puedo decir lo que yo vivía allá en Chile, que era una tarjetita que usted cargaba, una tarjetita de plástico que si se te pierde, perdiste 1.000 colones, pero usted la cargaba y usted la pasaba. Y cuando era eh, un viaje integrado, usted lo pasaba y no le cobraban más, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que tenemos que apuntar. Financiamiento sostenible. Necesitamos involucrar a la empresa privada en esto, asociaciones público-privadas para las estaciones intermodales, el tema de los buses eléctricos también se puede hacer a través de alianzas público-privadas, no solo con empresas privadas, sino también con empresas estatales como el ICE, el CNFL, ¿verdad? Para los temas de los buses eléctricos. Se tienen que tener fondos específicos. Les puedo decir que allá en Chile tienen una ley de subsidio, ¿verdad? Que es el Estado financia el transporte público, ¿verdad? Lo subsidia para dar el servicio, ¿verdad? Entonces, es un tema que también en el resto del mundo, en Europa y en América Latina, se subsidia el transporte público. En Costa Rica no se hace y eso es uno de los problemas que lo tienen en el punto en que está ahora. Eh, Adaptación climática, diseño de corredores resilientes a fenómenos meteorológicos extremos, ¿verdad? Eso es parte también, digamos, de lo que uno esperaría de un sistema de transporte público moderno. La reactivación ferroviaria, esto también a veces se torna en un tema político. No es solo, digamos, pensar en el tren, en el gran área metropolitana, sino hacer sistemas de tren regionales, ¿verdad? Para dar movilidad a las personas en rutas, digamos, con alta demanda, ¿verdad? Entonces, Liberia con otras ciudades, el centro Limón con otras ciudades, digamos, cercanas, en San Carlos, o sea, no es solo la GAM. Y lo importante es que sí, en la GAM tenemos el derecho de vía y ahorita actualmente está sirviendo el sistema, ¿verdad? El sistema de tren, pero no sabemos si es de la mejor manera, de una manera óptima, casi que les puedo decir que no. Entonces, tenemos que modernizar el tren y, muy importante, tenemos que hacer los estudios de encuestas de origen-destino para ver dónde es que es mejor hacerlo, ¿verdad? Ya se han hecho muchos estudios, pero tenemos que pensar en cuál es la demanda actual, ¿verdad? Y algo muy importante, el tren actualmente cubre una fracción, ¿verdad? Como 1 o 2% de los viajes. Entonces, un sistema de transporte público en Costa Rica pasa por los sistemas de buses, ¿verdad? Sistemas BRT. Esto nada más es una parte que nos podría servir en estos viajes interurbanos, ¿verdad? Alajuela, Heredia, San José, Cartago, que no son menores, ¿verdad? Hay una buena demanda ahí latente que se podría explotar, ¿verdad? Eso es un tema. Aquí, por ejemplo, lo muestro con los mapas existentes, ¿verdad? Que esto es la famosa raqueta que llaman, y teniendo aquí un sistema de tren moderno, definitivamente mucha gente se podría montar en el tren. Eso sí, ocupa financiamiento. Una transición energética, ¿verdad? Tener metas de verdad. Por eso es que necesitamos la autoridad para que se puedan, digamos, hacer las metas y llevarlas a cabo, ¿verdad? Actualmente es como que depende si el operador quiere electrificar, o sea, como que en realidad ha sido lento, ¿verdad? Lo mismo pasó con el pago electrónico, duró como 10 años. Entonces, siento yo que este tema de la transición energética en realidad tiene que haber un impulso estatal
con esta autoridad, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer con subsidios verdes, también créditos de las entidades estas que dan fondos para proyectos verdes, ¿verdad? En fin, se pueden hacer de muchas maneras. Lo que yo pienso, ¿verdad? Y esto es como a título personal, es que necesitamos digamos, autoridad que tenga un cuerpo técnico, financiero bueno, ¿verdad? Que para poder echar a cabo estos proyectos, para poder echarlos a andar, perdón. Ok. Eh, Esto nuevamente quiero aclarar, son tentativos, fechas tentativas. Sabemos que en Costa Rica a veces las cosas no se mueven lo rápido que uno quiere, pero definitivamente la hoja de ruta que presentamos aquí es imaginándonos que los políticos en el Ejecutivo y el Legislativo están alineados y quieren echar a andar esto, ¿verdad? Entonces, primero, proyecto de ley para la creación de la Autoridad Única de Transporte, elaboración y consulta pública del Plan General Integral de Transporte Público, diseño de la arquitectura tecnológica y la propuesta del paquete normativo. Luego, un diseño de integración tarifaria que incluya el tren. Esto todo de 0 a 12 meses es el corto plazo. Aprobación legislativa y reglamentación de la autoridad, conformación del Consejo Técnico Directivo y de la unidad de datos. Tal vez aquí lo que quiero aclarar es que el primer paso o paso cero sería generar una comisión interinstitucional que participen todos los actores que están y los que participaron en esto y conocen, ¿verdad?, los resultados para que podamos hacer el proyecto de ley y todas las cosas. Eso es muy importante. Planes de piloto de pago electrónico interoperable y puesta en marcha de la Cámara de Compensaciones. La Cámara de Compensaciones es la que nos permitiría eh, tener el sistema integrado de cobro para después pagar a los operadores dependiendo del servicio que ellos están dando, ¿verdad? Implementación de carriles preferenciales BRT. Nuevamente aquí lo mejor sería empezar con pilotos de corredores BRT en los corredores de mayor demanda. Así lo hicieron en México, hicieron el corredor de más demanda de primero, fue exitoso y ahí fueron haciendo los demás. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Luego, ya en mediano plazo, veamos después de un año, una consolidación institucional, autoridad plenamente operativa con rectoría en planificación, un rediseño operativo, ¿verdad? Se aprueba el Plan General de Transporte Público, integración operativa del bus, tren, tecnología, unificación de información al usuario en tiempo real. Todos esos son proyectos que se requieren gente técnica, ¿verdad? Financiamiento, gerenciamiento, todos estos componentes son importantes. Por eso es importante tener la autoridad. Infraestructura, construcción de los intercambiadores modales, ambiente y flota, inicio de la renovación con metas de emisiones. Entonces se genera la primera ola de electrificación, ¿verdad? Así lo hicieron en Chile. Ellos empezaron, hicieron los paquetes, bueno, vamos a empezar con tanta cantidad de buses, la primera ola, después la segunda y después la tercera, ¿verdad? Entonces, así es como se hace. Eh, Esto todavía es al mediano plazo. La ampliación de la sectorización, y con la sectorización nos referimos al agrupamiento de los operadores por zonas, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí les quiero mencionar que este tema de sectorización y truncalización, lo que tal vez, para no entrar mucho en detalle con eso, es nada más que en términos de eficiencia necesitamos operadores consolidados que tengan unos 200, 300 buses, ¿verdad? Entonces, pensamos en el gran área metropolitana, van a ser de unos de 6 a 10 operadores. Entonces, eso es la sectorización, que cada uno esté en una zona, ¿verdad? Y van a haber algunos viajes interzonales, entonces para eso va a estar la cámara de compensación. Operación plena del sistema de integración tarifaria, esquema de tope en el gasto, ¿verdad? Subsidios focalizados. Se puede pensar en tope de gasto para los usuarios frecuentes, ¿verdad? Entonces que se le haga subsidio al usuario y también subsidios cruzados, ¿verdad? Entonces las rutas con mayor demanda van a subsidiar a las rutas con menor demanda. Eso ya es el detalle de eso. Fortalecimiento del programa de seguridad vial.
reducción de la siniestralidad, implementación de un programa de mantenimiento, ¿verdad? Luego ya pensando en el largo plazo, cobertura cercana al 100% de la demanda, culminación de la red jerarquizada de corredores con prioridad operativa, segunda y tercera hora de electrificación de la flota y una evaluación y ajuste del marco regulatorio. Porque, y lo hemos visto en Chile, ellos habían iniciado como, me parece que habían iniciado como con 11 operadores y después ya pasaron a 7 en el Santiago, ¿verdad? Digamos, en el gran área metropolitana de Santiago. Y ahí han ido ajustando también con el tema de los buses eléctricos, porque tenemos que ver cómo ponemos los buses eléctricos, ¿verdad? Porque hay que ponerlos cerca de los cargadores y todo eso tuvieron que coordinar con las agencias de las que reparten la energía, ¿verdad? Las distribuidoras de energía. Entonces, eso es muy importante. Luego, finalmente, largo plazo, ya digamos a los 5 a 15 años, se tiene una madurez del sistema integrado multimodal y con gobernanza estable, ¿verdad? Entonces, nuevamente quiero insistir, yo lo he visto como lo han hecho allá en Chile, porque ellos arrancaron con el Big Bang y esta entidad del DTPM todavía no estaba consolidada. Entonces, a veces es mejor primero establecer esta autoridad y ya después empezar con los proyectos, ¿verdad? Y si se preguntan por qué es que la sectorización y la troncalización no ha caminado, es mucho es por esto, ¿verdad? Por el mismo diagnóstico de que no hay una centralización de las tareas. Innovación continua, ¿verdad? Con tecnologías y consolidación de una cultura de servicio. Aquí lo más importante tal vez de destacar es que todo esto es para el usuario, ¿verdad? Para que el usuario perciba un buen servicio y se monte en el sistema de transporte público. ¿Cuáles son factores críticos de éxito? Y ya como para ir finalizando, respaldo político continuo, ¿verdad? Yo les mencioné que es necesario que todos los políticos estén alineados con esto para que sea algo que pase sí o sí, ¿verdad? O sea, que no sea algo que tal vez va a pasar, no, que pase sí o sí. Se requiere un financiamiento estable cercano al 0,5 al 1,5 del PIB anual para el sistema de transporte público, ¿verdad? Eso es muy importante. Y esto incluye la infraestructura de accesibilidad, aceras, estaciones intermodales, ciclovías, etcétera. Muy importante que haya una participación ciudadana activa, ¿verdad? Entonces, esto es algo que se destacó en todos los trabajos que hicimos con los grupos focales y las mesas de trabajo, que es necesario que el usuario participe. Riesgos y mitigación. Riesgo uno, cambios de gobierno. Entonces, como les decía, la mitigación de esto es tener acuerdos multipartidarios donde todos los partidos políticos estén de acuerdo con esto y que sea una política país, ¿verdad? Que sea una política país, vamos a apostar al transporte público. Riesgo 2, resistencia de operadores. Tiene que haber incentivos a la formalización y como les decía, y lo leí hace poco ya que estuve estudiando este tema, es necesario que haya formalización de grandes operadores, ¿verdad? Esto de operadores pequeños con unos cuantos buses, eso no funciona, ¿verdad? ¿Verdad? Eso no es la eficiencia. La eficiencia económica se viene en una gran área metropolitana con operadores que tengan de 100 a 400 buses. Entonces, eso es muy importante y también para el tema de la electrificación, porque los buses eléctricos habría que comprarlos en grandes baches, ¿verdad? También, y los cargadores y todo eso. Colapso financiero por tarifas insuficientes, mitigación, integración de mejoras regulatorias y supervisión activa, oferta y demanda. Y no solo eso, tiene que haber una política estatal para financiar el transporte público, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Recomendaciones operativas. Eh, Esto de declarar emergencia nacional tal vez puede ser un poquito como, tenemos que ver cómo lo hacemos, pero en el sentido nosotros fue lo que encontramos en las mesas de trabajo y es parte de la urgencia que hay, ¿verdad? Por el tema de la congestión. Y el tema de la congestión pasa porque es muy ineficiente viajar en auto, ¿verdad? En un auto
puede, en términos de promedio y de la usanza de un auto, puede tener que usar 60 metros cuadrados por persona. Si viajamos en autobús, eso pasa a ser 10 metros cuadrados por persona, ¿verdad? Porque en el autobús va más denso, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cuál es la manera eficiente de mover a todas las personas que quieren moverse en la gran área metropolitana. Pasa por sistemas masivos, bus y tren, una campaña de transporte eficiente, movimientos de sensibilización ciudadana, ¿verdad? Respecto al proceso de transporte público. Y parte aquí también es de la apropiación, ¿verdad? De que el ciudadano se sienta como parte del sistema, ¿verdad? Esto igual yo lo menciono, cuando yo viví en Chile, la gente con el metro, ¿verdad? La gente se sentía muy identificada con el sistema, y esto se puede generar también con sistemas BRT. O sea, en México ha pasado con el sistema Metrobús, es nada más que la gente sienta que es un sistema eficiente y que les cumple, ¿verdad? Y esto es un servicio público. Una plataforma digital de rendición de cuentas, una herramienta que puede ser una aplicación donde la gente diga esto está pasando en tal lugar, y que haya un cuerpo de gente que está revisando eso, ¿verdad? Entonces, que el ciudadano sienta que recibe retroalimentación, o sea, que da retroalimentación y que lo hacen algo al respecto, ¿verdad? Toman acciones al respecto. La conclusión, la modernización del transporte público requiere un proyecto país, no solo técnico, sino social y político. Y la frase destacada es el usuario como centro del sistema. Claves para el éxito, una gobernanza unificada, ¿verdad? Lo he dicho hasta la saciedad ahora en la presentación, pero necesitamos una autoridad unificada que sea el director de orquesta para el transporte público, porque involucra muchos aspectos técnicos, tecnológicos, financieros, de tecnologías de buses, de trenes, etcétera. Entonces necesitamos una gobernanza unificada, tecnología integrada y una inclusión priorizada, que llevemos el sistema de transporte público accesible a toda la población, ¿verdad? Pensando en la gran área metropolitana, pero como yo les decía, esto se puede replicar en otras ciudades, ¿verdad? En Costa Rica. ¿Qué se requiere? Cambios institucionales, gobernanza, legislación y normativa, mejoras técnicas, un financiamiento robusto que no solo sea en sí para transporte público, sino para la infraestructura, para la operación, para la infraestructura y la accesibilidad, movilidad activa, bicicletas y aceras. Y la intermodalidad, entonces las estaciones intermodales que conectan bicicleta, caminata, auto con sistema de tren y sistema de buses, y que haya una inclusión social, participación, cultura de servicio y una sostenibilidad ambiental. Y quiero decir esto, tal vez esta frase en inglés: insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Lo que se traduce en locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Sabemos que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo en transporte público en Costa Rica, porque estamos quedándonos pegados en la presa, ¿verdad? Entonces hay que actuar. Y esa sería mi presentación. Y me pidieron que les dejara aquí el formulario de Acitra por si se quieren asociar. Y eso sería de mi parte. Muchísimas gracias al ingeniero Jaime Allen por la conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas y nosotros las iremos leyendo por acá. No sé si don Daniel desea intervenir mientras la gente se anima a preguntar. Sí, gracias, Carol. Bueno, muchas gracias, Jaime, por la presentación. Creo que fue un tema bastante interesante. Creo que todo el tema de transporte público es como lo hemos hablado en algunas ocasiones, está prácticamente en una crisis, en una situación complicada. Y creo que es labor de todos los profesionales que estamos interesados en este tema de transporte, en este tema de planificación urbana y demás,
que se busquen propuestas, y como lo decíamos al principio, que sean objetivas, que sean basadas en datos, que sean basadas en el análisis, que no sean populistas y que no sean políticas, como también se puede gestionar un poco ese tema, sobre todo en estas épocas. Pero creo que esa visión que usted tiene de todas las mesas de trabajo que se hicieron, y todo este análisis contextual que se hizo sobre el transporte público es sumamente valioso. Así que muchas gracias, Jaime. Igual aquí tenemos un par de preguntas, Carlos. Sí, eso estoy viendo. La primera pregunta, don Mario Durán, dice, ¿esa nueva autoridad metropolitana sería responsable de fijar tarifas o continuaría siendo responsabilidad del ARECEP? Gracias, Mario, por la pregunta. Sí, lo que yo he visto es que la fijación de tarifas se haría en la misma autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, en el BTPM allá en Santiago, digamos, que es lo que conozco, hay como una junta directiva, y entonces primero la gente técnica hace la propuesta de las tarifas, ¿verdad? Digamos, de la fijación de tarifas. Claro, hay reglamentos y todo, hay unas fórmulas, pero ya cuando se van a hacer los cambios de tarifas, pasa por ahí, se hace la parte técnica, ¿verdad? Financiera, económica, hace una propuesta y arriba hay un consejo directivo que igual es técnico, ¿verdad? O sea, hay algunas partes políticas, pero igual es técnico que lo aprueba. Entonces, eso es como lo hacen allá en Chile. Yo pensaría que aquí la recomendación sería que fuera una parte técnica financiera que fije las tarifas. Si ahora lo hace Arecep, justamente y está el CTP dando el servicio o digamos gestionando los operadores, hay una desconexión, ¿verdad? Entonces, tal vez como para responderle ya con más propiedades, esa parte de generar las tarifas y todo tiene que estar ligado a la operación. Entonces debería estar en esta autoridad. Y digamos, para que no se me asusten los de Arecep, ¿verdad? No estoy diciendo que es que esa parte de Arecep, porque igual Arecep son varias otras cosas que fijan las tarifas, pero por lo menos los que están haciéndolo ahora en transporte público deberían migrar a ese lugar, ¿verdad? Y lo digo como de mi óptica personal, con los resultados que hemos obtenido, ¿verdad? Gracias, don Mario, por la pregunta. Otra consulta de don Mario dice, ¿cuál sería el ente encargado de administrar los subsidios y definir quiénes se benefician? Ok, entonces, bueno, esa es una buena pregunta. Eso se tendría que fijar como una política, digamos, estatal al principio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto vamos a subsidiar y a quiénes? Entonces, ¿verdad? Yo, digamos, y aquí podemos especular un poco a eso, se tiene que subsidiar y ya, nuevamente, voy a decir que es mi óptica personal a los más necesitados para que se monten al servicio, ¿verdad? Al sistema. Entonces, eso es una política que se tiene que fijar, debería ser ahí mismo en la autoridad, ¿verdad? En la autoridad estatal, tiene que estar eso ligado, ¿verdad? Con el sistema estatal, ¿verdad? Pero va a ser una política, entonces debería ser en la misma autoridad. Si me preguntas cómo va a ser la estructura de esta autoridad, digamos que no, se sale un poco del alcance hasta el momento, pero para decidir cuáles van a ser los que van a obtener el subsidio, tenemos que hacerlo ahí mismo, en la autoridad. Entonces yo diría primero crear la autoridad y después generar el reglamento o la normativa que va a dar las decisiones de a quienes se subsidia. La siguiente es anónima. Dice, me pareció leer que actualmente sí existen subsidios para transporte público, pero no están bien enfocados. ¿Cómo es que funcionan actualmente? Eh, pero perdí, no sé si mi conexión. Sí, creo que está teniendo problemas con la conexión, don Jaime, porque lo veo que está... ¿Me escucha? No, es mi conexión. Ok. Perdón, me perdí un segundo ahí. Ok, se la vuelvo a repetir. Es anónima. Me pareció leer que actualmente sí existen subsidios para transporte público, pero no están bien enfocados. ¿Cómo es que funcionan actualmente?
Oh, ok, gracias. Sí, actualmente existen algunos subsidios que son para las personas adultas mayores. No están bien enfocados por lo siguiente. Hay adultos mayores que no necesitan los subsidios porque tienen muchos recursos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra intención con eso? ¿Verdad? Digamos, no permite que se recupere la tarifa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en algunas rutas donde hay muchos adultos mayores, ellos no pagan, entonces se hace más cara la tarifa para los otros usuarios. Entonces, las personas que no son adultos mayores tienen que pagar 20-25% más y puede ser que sean más necesitados. Entonces, eso es un mal enfoque, ¿verdad? Puedo darle otro ejemplo, que era el caso allá en Chile, que subsidiaban a todos los estudiantes por parejo, a todos los estudiantes universitarios, estudiantes de escuelas, estudiantes de colegio. Entonces, uno pensaría que si son estudiantes de un estrato socioeconómico alto, al rato no necesitan ese subsidio, ¿verdad? Entonces, definitivamente ese de los adultos mayores fue algo que salió aquí en las mesas de trabajo, uno de los resultados de que no se tiene que hacer para personas por la edad, sino por su necesidad económica. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Jessica Chavarría. ¿Qué posibilidades tangibles ven ustedes como asociación y como el ANAME de que esta hoja de ruta pase del papel a la ejecución cuando estamos en medio de un contexto político en el que pareciera que el consenso sea difícil? ¿Cuál va a ser el rol de ustedes en esta implementación? Gracias, Jessica. Muy buena pregunta. Bueno, a esto le hemos metido bastante energía y se ha hecho lobby. Participaron los actores de gobernanza, están empatinados, o sea, digamos que la mayoría de los actores piensan que esto es lo que hay que hacer, hasta los del CTP, es más, los del CTP más, ¿verdad? Ok, para pasarlo ya al plano político, se va a hacer una actividad el próximo mes, en diciembre, en la Asamblea Legislativa, específicamente la Comisión de Infraestructura, invitó a la NAME, porque ellos vieron este informe que presenté hoy, lo tuvieron, entonces esa comisión dijo, necesitamos presentar este informe de la NAME, las conclusiones principales, y necesitamos hacer un acuerdo que sea multipartidista, que es justamente, ¿verdad?, lo que yo dije por ahí. Entonces, no es necesario decir que este partido político o el otro, ¿verdad? Pero sí hay un impulso de algunos diputados de la Comisión de Infraestructura para que esto pase como un acuerdo de todos los partidos. Entonces, no quiero como darles muchas expectativas, pero por lo menos sí hemos logrado ya incidir en que se haga eso, ¿verdad? Que pase del papel, ¿verdad? Entonces, tal vez lo otro que quiero decir es que yo he estado un poco pendiente también de los planes de gobierno y digamos que sí es una buena sorpresa que en algunos o en varios o en muchos planes de gobiernos están incluyendo algo al respecto de esto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se quiere empatar, ¿verdad? Esa es la expectativa. Y gracias por la pregunta, Jessica. Bueno, por cuestiones de tiempo, las otras consultas se las voy a trasladar a don Jaime y don Jaime las responderá por correo electrónico. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación y recordarles que la charla queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Sin más, entonces tal vez le doy la palabra a don Daniel para que dé el cierre. Gracias, Carol. Bueno, nuevamente le agradecemos a Jaime por la presentación, por todo este conocimiento técnico que compartió con nosotros y a todos los que se unieron al webinar. De parte de Acitra, nosotros vamos a seguir trabajando en crear estos espacios para seguir conversando sobre temas técnicos, obviamente en la temática de transporte, movilidad y demás. Y por medio de nuestras redes sociales y por medio de
también de los canales de divulgación del Colegio de Ingenieros Civiles y también por la base de datos que tenemos de nuestros asociados, les haremos llegar la información sobre estos eventos. Así que, sin más, les agradecemos a todos por la participación y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias Daniel y gracias Carol. Con gusto. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches.